Saludos, bienvenidos. Urgente, alarma, hermano y hermana que crees en la Biblia y en el espíritu de profecía, te advierto, señales del tiempo del fin por todas partes. El tema de hoy, urgente, alarma, iniciará la guerra en India. Así que bienvenido a este análisis teológico y profético desde el ángulo de eventos actuales. Quiero alzar mi voz para que estés despierto y no puedas caer en el peligro que viene. Voy a darte datos duros, datos pesados que están rondando el globo terráqueo y también, obviamente, datos de la Biblia, profecía y también lo que son el espíritu de profecía. Si estás listo, escribe en los comentarios presente y damos punto de arranque con los datos. Si tienes alguna pregunta, lo vas a poder hacer en los comentarios. Voy a atenderte en la medida posible. El primer dato que llamó nuestra atención y tengo que hacerlo de manera urgente es que India mueve 10,000 soldados o tropas a la frontera con China. Así es, y no lo estoy inventando, puedes googlearlo, puedes leer el periódico, puedes ver la noticia en la televisión o en cualquier otro medio de comunicación. Yo voy a leer lo que dijo el ministro de Defensa indio. Nota que son palabras duras. Oído. Ya sea desde tierra, aire o mar, si alguien ataca a la India, nuestras fuerzas responderán con firmeza. Entonces, notemos de que ¿qué sabe el ministro de Defensa indio para dar esas declaraciones al mundo entero? Algo grande viene, por supuesto, yo lo sé, tú lo sabes, por lo menos los que estudiamos profecía. También quiero que notes que no solamente India dio estas declaraciones, sino que también el presidente de la potencia del norte, el presidente de la bestia de dos cuernos, registrado en Apocalipsis capítulo 13 del verso 11 al 18, estamos hablando de Estados Unidos. Hizo esta declaración: buscamos competir con China, no entrar en conflicto. A ver, analicemos un poco esto. Número uno, India dice que si alguien ataca a su país, que sea por tierra, mar o aire, ellos también van a ir con todo. Y ya movieron 10,000 soldados a la frontera con China. Pero por el otro lado, la potencia del norte dice, miren, nosotros con China no queremos conflicto, lo que queremos es competir. Pero hasta ahí nada más. Obviamente en el ángulo comercial. ¿Qué tiene o qué sabe India de lo que no sabe la potencia del norte? Sería una de las interrogantes. Por el otro lado, nota porque tiene varias fronteras China. Por un lado tiene a India y por el otro lado ya una frontera con aguas, en este caso el mar, tenemos a Taiwán. Pero mira qué dijo Taiwán a China: no alterar el status quo. Puedes preguntarte, ¿pero qué significa el status quo? Significa que China, desde su parte, dice que Taiwán es una provincia que le pertenece. Pero por el otro lado, tenemos a Taiwán, que según ellos su status quo es que son más que una provincia, son un estado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es confuso. Sin embargo, hay una realidad que China actualmente ha elevado su porcentaje de inversión en defensa militar.
te doy datos pesados porque luego lo vamos a conectar con la Biblia. China aumenta el 7.2% su defensa militar. Nota este dato, en el 2013 invirtió 114,000 millones de dólares en defensa militar. Pero agárrate, porque en el 2024, en el presente, ha invertido 231,000 millones de dólares. Duplicó la inversión en el 2013, en este año. ¿Qué significa esto? Nada bueno para el pueblo de Dios, nada bueno para los que estudian profecía, porque estamos informados de que algo grande va a ocurrir en el Oriente. Porque claro, tenemos lo que es el Medio Oriente, donde está el Estado de Israel, y actualmente hay guerra. Ahí tenemos a Gaza versus Israel. Tenemos también por el norte de Europa a Rusia versus Ucrania. Y tenemos por el extremo oriente a China versus Taiwán, que ya teníamos esa información, pero ahora lo nuevo es que China también puede entrar en guerra con India. Ahora, todos estos datos son pesados, claro que sí. Pastor Enoch Martín, ¿y dónde se encuentra esto en la profecía? Yo te invito a que abras tu Biblia y te dirijas a Daniel, el capítulo 11. Mira lo que dice Daniel, capítulo 11, el verso 44. Léelo conmigo. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Por favor, escribe ahí en los comentarios para que vea el pueblo que hay base bíblica y profética. Daniel 11, verso 44. Escríbelo ahí en los comentarios. Tenemos aquí dos direcciones geográficas importantes desde el ángulo profético: el oriente y el norte. Vamos a identificar qué países están involucrados con el oriente. Voy a empezar encabezando todo este listado. Japón, ¿ok? Japón. En segundo lugar tenemos lo que es China. Y en tercer lugar tenemos lo que es Taiwán, ¿ok? En el término oriente incluye esto. Pero también no puede escaparte este detalle. El oriente en Daniel 11:44 también involucra un cuarto país bíblico, en este caso Israel. Sí, el Estado nuevo de israelitas incluye. Ahora, lo importante aquí es, nota cómo dice el versículo Daniel 11:44, pero noticias del oriente, ¿entiende? Japón, China, Taiwán, incluimos India, incluimos Israel. Ya tenemos 5 países. Dicen noticias del oriente, y ahora cuando uno lee el periódico, uno nota rápidamente que hay conflicto, hay guerra en esos países. Entonces, Daniel 11:44 está tan vigente como en el año 1939 que empezó la Segunda Guerra Mundial. Sigue vigente ese versículo, sigue en pie. Ya definí entonces qué países están involucradas en la palabra oriente. Ahora metamos los países que están involucrados en la otra palabra, el norte. Porque no solo noticias del oriente tienen que venir, sino que también noticias del norte. Ahora, pastor, ¿y cómo usted está viendo dónde queda el norte, el sur, el este y el oeste? ¿O dónde queda el oriente y el occidente? ¿Cómo? ¿Cuál es la base? Aquí te voy a dar una clave. El mar Mediterráneo viene siendo como el centro del compás. Entonces, del mar Mediterráneo para su norte, ahí está todos esos países. En el norte del Mediterráneo son los países del norte. Y los países al oriente del mar Mediterráneo incluye Israel, incluye lo que es India, incluye lo que es China, incluye lo que es Pakistán, incluye lo que es Taiwán, incluye lo que es China, incluye lo que es Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Mira
cómo Dios resume en tan poca, digamos aquí, palabra, en este caso, Oriente. Pero al norte del Mediterráneo, ¿qué es lo que queda? Muchos países, pero te voy a hablar países que quedan al norte y están en conflicto. Número 1, tenemos a la antigua Unión Soviética, hoy conocido solo en una palabra, Rusia. Y tú sabes que la guerra ya está allí, Rusia versus Ucrania. Entonces tienes que comprender esto, que la Biblia es tan específica y al mismo tiempo tan ahorrativo de palabras, que en una palabra dice mucho. Por eso hay que descubrir lo que Dios ha ocultado y lo revela a sus siervos los profetas, a sus hijos estudiantes de la profecía. Entonces Daniel 11:44, pero noticias del Oriente, hoy voy a llamar tu atención, India, China y Taiwán, ¿ok? Y del norte, llamo tu atención a Rusia y a Ucrania. Lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces todo esto va a involucrar muerte. Así que hermanos, si estás comprendiendo esta situación, escribe la palabra clave profecía, porque lo que te estoy revelando aquí, ya te di datos duros y fuertes, pero respaldado con la profecía. Entonces escribe en los comentarios profecía, para que podamos seguir avanzando en esta ocasión. Bienvenidos a los que se están sumando con nosotros. Veamos otras investigaciones para ti. En este caso ahora lo vamos a conectar con Alejandro Magno, India, especialmente porque ya trasladó 10,000 soldados a la frontera con China. Atento. Voy a darte este dato de Daniel 8, el verso 21. Abre tu Biblia, por favor, investiga, por favor. Despierta, querida iglesia. Daniel 8, el verso 21 declara la profecía, y el macho cabrío, peludo, representa el reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Ok, entonces aquí el macho cabrío representa esta bestia a el imperio de Grecia, no hay duda, está identificado e interpretado por Daniel el profeta. Daniel 8, verso 21. Para los débiles de la fe y para los que quieren estudiar profecía, escriban en los comentarios Daniel 8:21, porque esto es bíblico, no estamos inventando, no estamos fuera de lugar. Hay muchos que no estudian profecía, les da igual, pero tú eres especial porque estás aquí y quieres aprender. Entonces escribe Daniel 8, el verso 21. Ahí aparece la bestia, el macho cabrío peludo, representa a Grecia. Eso fue un imperio que ya pasó. Sin embargo, hay un dato en conexión con India. Aquí menciona que ese macho cabrío tenía un cuerno en sobremanera grande. En algunas versiones correctas dice extremadamente grande. Ese cuerno, según la Biblia, un cuerno representa un rey. Un cuerno representa algo político. Entonces, este cuerno grande debe ser un personaje político, pero aquí mismo lo dice Daniel 8:21, la última parte. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Entonces, interpreta de una vez qué representa el cuerno, un rey, algo político. Ahora la pregunta es, de todos los reyes de Grecia, ¿quién es este cuerno grande? Pues te lo digo de una vez, fue Alejandro Magno. Algunos historiadores escriben como Alejandro Magno. Otros dicen Alejandro Grande, que al final son sinónimos que se utilizan, pero yo prefiero Alejandro Grande. Ahora, ¿cuál prefieres tú? El que prefieras, escríbelo en los comentarios, ya sea Alejandro Magno, si te gusta, bien, escríbelo. O si te gusta Alejandro Grande, como a mí me gusta, así, Alejandro Grande. Ahora, te voy a explicar que este cuerno extremadamente grande, por eso es que me inclino a ese término, Alejandro el Grande, ese cuerno extremadamente grande fue Alejandro el Grande. Alejandro tenía el espíritu de conquista. Yo no sé si tú tienes algún espíritu en relación a conquista, que no sea ojalá en conquista de mujeres.
En mi caso sí tengo el espíritu de conquista, pero el conquistar a la iglesia, el conquistar a los miembros adventistas con el mensaje poderoso basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Esa es mi herramienta de conquista. Entonces, Alejandro Magno tuvo el espíritu de conquista de naciones, que fue el rey de Grecia. Ahora noten que el punto más distante desde su Alejandría, el punto más distante de Grecia alcanzado por su primer rey, Alejandro el Grande, fue una porción de tierra de la India. Es decir, lo más lejos que llegó a conquistar Alejandro el Grande fue una porción, no toda India, una porción de India. Porque nota un dato impresionante que te voy a dar aquí. Es que India en asunto de territorio, India en asunto de potencia, en asunto de número de personas como habitantes, según los datos más recientes, ha superado a China. China estaba en el primer lugar, en el top de la población más grande del mundo, en China. Pero India le ha superado. Es posible que China ya se haya tratado de tener más población, pero China, últimos datos, fue derrotada por India en asunto de número de población. Ojo, ojo lo que te estoy diciendo. Alejandro el Grande o el Cuerno Grande llegó a conquistar solamente una porción de la India actual, la que envió 10,000 soldados India a su frontera con China. 10,000 soldados. ¿Será que va a empezar la guerra? Por eso alerta, alarma. Y hay guerra Ucrania-Rusia. Y hay guerra Israel y Gaza al momento de la transmisión en vivo. Ahora, un conflicto más sencillamente sería una advertencia más para ti y para mí que los eventos proféticos están cerca. Para los que se están sumando, ahí pueden reaccionar a este video y compartir para que otros despierten, porque este es un tema que muy pocos tocan y muy pocos conocen y dominan. Ahora voy a darte unos datos en cuanto a India. La India fue alcanzada por la iglesia adventista y ha operado en la India desde los principios de 1900. Es decir, desde el año 1900 en adelante, la iglesia adventista tiene presencia allí. Según unos datos de hace 5 años, India tenía 1.5 millones de adventistas. ¡Wow! Entonces, 1.5 en la ciencia de matemática aproxima a 2 millones en este caso. Escribe entonces en los comentarios, India, 2 millones de adventistas. Entonces, si India entra en guerra contra China, como se está viendo, ya envió 10,000 soldados a la frontera con China, entonces significaría que adventistas del séptimo día estarían directa o indirectamente involucrados con una guerra entre India y China, porque en India, según la ciencia de las matemáticas, hay aprox o poco más o poco menos de 2 millones de adventistas. Entonces, ¿tiene que ver los eventos que están ocurriendo en el mundo con el pueblo de Dios? Sí, es así. Ok, ahora vamos a pasar al donde van a desembocar todos estos conflictos. Por ejemplo, el conflicto de Rusia-Ucrania tiene que desembocar en algún lugar. El conflicto entre otros países o regiones, por ejemplo, hay un conflicto que muchos han ignorado y es entre lo que es Arabia Saudita, donde hay mucho petróleo, versus su país vecino en el sur, Yemen. Entonces, el conflicto entre Arabia Saudita y Yemen es dónde va a terminar, dónde va a desembocar. O el conflicto que ya ha estado el rumor mucho tiempo entre China y Taiwán, ¿dónde van a desembocar? O el conflicto que hoy está sonando, noticias, 10,000 soldados de India fueron enviados a la frontera con China.
¿Dónde van a desembocar todos los conflictos actuales y por despertar o que están iniciando ahora? ¿Dónde? Aquí está la clave. Escribe, por favor, Zacarías 14, el verso 2, para que veas que esto es bíblico. Zacarías 14, verso 2. Ahí es donde van a desembocar todos los conflictos. Zacarías 14, el verso 2 declara así. ¿Vamos? Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad que leí. Zacarías 14, el verso 2. Se repitió el término ciudad, ciudad. ¿Cuál es el nombre? Jerusalén. Entonces, ¿dónde van a desembocar todos los conflictos presentes? El de Rusia y Ucrania, a Jerusalén, tiene que desembocar allá. El conflicto entre Arabia y Yemen, ¿dónde tiene que desembocar? En Jerusalén. El conflicto entre China versus Taiwán, ¿dónde tienen que desembocar? En Jerusalén. El conflicto entre India versus China, ¿dónde tiene que desembocar? En Jerusalén. El conflicto que tú conoces que hay ahora presente o el conflicto que está por surgir, ¿dónde tiene que desembocar? En Jerusalén. ¿Basado en qué? Zacarías 14, el verso 2. Yo reuniré a todas las naciones, algún mundial, en batalla contra Jerusalén. Todas las naciones, incluye Rusia, Ucrania, China, Taiwán, Arabia, Yemen, etcétera, potencia del norte, por supuesto, USA tiene que estar presente. Entonces ahí va a estar el desembocar del conflicto allí en Jerusalén. Palabra clave, hermano y hermana, de profecía que te encanta estudiar. Escribe en los comentarios. Jerusalén. Vamos, todos a escribir ahí Jerusalén. Y si tienes alguna pregunta en relación al tópico, te voy a atender en este preciso momento. Puedes hacer tu pregunta en la sección de comentarios. Ahora escribe Jerusalén. Es la clave, Jerusalén. Y te voy a mostrar el ángulo bíblico, cristocéntrico, inclusive Jerusalén, ¿sí? Cristocéntrico. El ángulo geográfico, el ángulo profético, el ángulo histórico y tantos ángulos. Todo va a desembocar en Jerusalén. Por si no sabías, todo empezó donde hoy está el territorio de Jerusalén, Adán y Eva. Ahí empezó. ¿Sabes dónde va a terminar todo? En el mismo territorio. ¿Sabes por qué la ciudad que está allá en el cielo se llama Nueva Jerusalén? No puede ser llamada Nueva Jerusalén si no ocupa el mismo territorio. Después de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20 habla de el milenio. Después de los 1000 años va a descender la Nueva Jerusalén. ¿Y sabes dónde va a descender? En el mismo territorio donde está la antigua Jerusalén. Se va a abrir, y eso pueden leerlo en Zacarías 14, verso 3, verso 4, verso 5, tanta evidencia. Lo que ocurre es que no estás entrenado, lo que ocurre es que tu pastor, tu anciano no te ha enseñado. Por eso es que hoy aquí me veo en la necesidad de estar en vivo todos los días, en la tarde, en este caso una temporada por tarde, para educar al pueblo. Educar al pueblo. Entonces, a los que están escribiendo ahí en los comentarios, es la palabra clave Jerusalén. Ok, ahora, más evidencia, claro, Isaías 14 también dice lo mismo, el mismo territorio. Inclusive, ojo, Génesis 14, mira, Génesis 14, si quieres apúntalo, si quieres, es voluntario, apúntalo en los comentarios. Solo en un comentario escribe Génesis 14, primera guerra que se mencionó en la Biblia. Apunta. Génesis 14, primera guerra. En otro comentario escribe Isaías 14. Habla de una guerra en el Medio Oriente. Isaías 14. Guerra Medio Oriente. Ojo, guerra Medio Oriente. Ya te di 2 capítulos importantes. Tercer capítulo. Zacarías 14. Jerusalén. Guerra también, pero solo vamos a colocar ahí Zacarías 14. Jerusalén. Entonces, 3 capítulos
Génesis 14, Isaías 14, Zacarías 14, deberías de leerlo esta noche. Deberías leerlo esta madrugada. Deberías leerlo este mediodía, según la hora en que me estés viendo. Estos 3 capítulos te van a abrir los ojos de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Ahora, voy a llamar tu atención a que Jerusalén no solamente ha sido la sede del conflicto desde muchos años atrás y presente, sino que también desde el ángulo cristiano y profético y bíblico, el pueblo de Dios ha estado en Jerusalén. Voy a presentarte esto. Jerusalén, sede mundial de la iglesia. Ojo, esto no te lo enseñan ni te lo van a enseñar, pero aquí en el nombre de Jesús voy a enseñártelo. Jerusalén, sede mundial de la iglesia. Sede significa silla o trono, asiento. Entonces, solo vas a escribir la palabra clave, sede. Ya tienes que relacionarla con un trono, donde se sienta el rey, ¿no? Ok, sede es donde se sienta la base. Ahora, nota, Jerusalén, en el Antiguo Testamento, según el libro de la sierva del Señor, Profetas y Reyes, capítulo 7, Jeroboam, en la página 73, declara, oído. Jeroboam razonaba que si permitía a las 10 tribus que visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo cetro estaba en Jerusalén. Profetas y Reyes, página 73. Entonces notemos que la sede del antiguo pueblo de Dios o la antigua iglesia de Dios estaba en Jerusalén. Ahora, ¿dónde va a ser la sede donde va a desembocar todo conflicto? En Jerusalén. ¿Dónde estaba la sede de la iglesia del Antiguo Testamento? En Jerusalén. ¡Wow! 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 Entonces, por eso tienes que escribir en los comentarios sede. Voy a avanzar y te voy a mostrar que Jerusalén en el inicio del Nuevo Testamento también fue la sede para la iglesia primitiva. Aquí te va. Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hermano y hermana, comprueba que esto es bíblico. Hechos 8:1. Por favor, ahí en los comentarios, Hechos 8:1. Declara así. Y Saulo consentía en su muerte de Esteban, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo, excepto los apóstoles, donde estaba la iglesia en Jerusalén. ¿Dónde va a desembocar los conflictos que están ahora en existencia? En Jerusalén. Urgente, alarma, guerra, hermano y hermana. Y vas a ver que lo que Dios está advirtiendo es que la iglesia o se purifica o se purifica. La iglesia adventista no va a caer, va a levantarse, va a triunfar, pero eventos previos están ocurriendo y deben de ocurrir antes de la purificación, antes de que Jerusalén, mira lo que dice la profecía. Jerusalén va a ser nuevamente la sede de la iglesia de hoy. Palabra profética, no inventada. Lee tu Biblia, hermano. Ha llegado el tiempo de despertar y los dormidos tienen que abrir los ojos y los oídos. La sede de la iglesia actual, purificada, de los 144,000 adventistas sobrevivientes al juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9, la sede de la iglesia purificada nuevamente será en Jerusalén. Te lo voy a probar con Biblia en mano. ¡Ay, pastor Enoc Martín! Eso nunca me lo han enseñado en la iglesia, ni te lo van a enseñar, pero la Biblia y este siervo del Señor, tu pastor virtual, te está advirtiendo para que no seas más engañado o engañada. Aquí te va. Apunta esta cita para la sede de la iglesia ya purificada en nuestro tiempo. Declara así 2 profetas. Te voy a dar porque dice la Biblia. Con la voz o el testimonio de 2 ya es
aceptable, ¿sí? De dos, no de uno, de dos profetas, de dos testigos. Aquí te va. El profeta número 1 declara, atento por favor, atento, Isaías capítulo 2, el verso 3. Escríbelo en los comentarios para que el incrédulo, para que el débil en la fe, para el que cree más en su pastorcito, en su ancianito de iglesia, al que cree más a su predicador favorito, compruebe que no le están enseñando esto, pero está en la Biblia. Apunta ahí para el débil de la fe. Isaías 2, el verso 3. Si puedes colocar todo el versículo, magnífico. Pero si no, solo la referencia. Isaías 2, el verso 3. Te lo leo. Porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué va a salir de Sión? La ley, los 10 mandamientos, la verdad del sábado. Ah, te va gustando, ¿verdad? Y de Jerusalén, la palabra del Señor. ¿Qué va a salir de Jerusalén? La palabra del Señor. ¿Te guste? Qué bueno. ¿No te gusta? Tu problema. Pero la profecía, yo le creo al profeta antiguo Isaías. Le creo al 100%. Por algo, el profeta Isaías fue partido en 2 pedazos con sierra. Por algo derramó su sangre ese profeta del Señor. Hoy, este otro siervo del Señor, el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual, le cree al profeta que fue partido en 2 partes por defender esta profecía. ¿Por qué yo no voy a alzar la voz hoy? ¿Y por qué no lo voy a creer? Yo le creo al 100%. Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley, los 10 mandamientos, el sábado, y de Jerusalén, la ciudad, la palabra del Señor. ¿Qué va a salir de Jerusalén? La palabra del Señor. ¿Y quiénes conocen la palabra del Señor? Los siervos. Los siervos sellados en Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000. Un número exacto, porque 12 por 12,000 igual 144,000. Escribe en los comentarios quienes van a proclamar la palabra desde Jerusalén. Los 144,000. Escribe 144,000. Oído, 144,000. Y aquí te va. Esto se pone mejor. Atento. Atento, iglesia del Señor. No solo Isaías dijo esto, sino que se sumó otro profeta. Y aquí te va. Miqueas. El capítulo 4, el versículo 2 dice exactamente lo mismo. Porque de Sión saldrá la ley. ¿Qué va a salir de Sión? La ley, los 10 mandamientos, el sábado. Y de Jerusalén, la palabra del Señor. Miqueas 4:2. Escribe la evidencia ahí para que el débil en la fe lo compruebe y salga del engaño. Miqueas 4:2. Tanto Isaías el profeta y Miqueas el profeta dicen que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Por lo tanto, esto le conocemos en términos teológicos adventista como el fuerte pregón. El fuerte pregón va a salir de Jerusalén y esto no es nada nuevo. Desde Hechos capítulo 1, el verso 8, hablando de los 120, dice que Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Recibiréis poder. Y cuando reciban ese poder, me seréis testigos. ¿En dónde? Tú lo sabes. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Desde Jerusalén. Luego, Samaria. Luego, Judea. Luego, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál era el epicentro que usaron los 120? De Hechos 1, versículo 15, ¿cuál fue el epicentro? ¿Cuál fue la sede de los 120? Jerusalén. Y Cristo mismo les dijo, miren, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí porque aquí van a recibir el poder del Espíritu Santo. Desde aquí, de aquí salen a predicar a todo el mundo. Ahora lo mismo va a ocurrir. Ahora no va a ser 120 predicadores, sino que van a ser 144,000. Según Apocalipsis 7, el verso 4, y según Apocalipsis 14, el versículo 1. Entonces, la sede de los 120 fue Jerusalén y desde ahí salieron a predicar la palabra.
Y ahora la sede de los 144,000, ya la iglesia purificada, va a ser Jerusalén nuevamente con el poder del Espíritu Santo para todo el mundo. Así enseña el profeta Isaías, capítulo 2, verso 3. El profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Desde Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano y hermana, tú tienes que saber que el Señor va a dar un fuerte pregón desde Jerusalén. Te voy a leer un versículo que la mayoría ha pasado encima y pisoteó porque no lo entendió. Mira, Apocalipsis 14, el versículo 1 declara así: miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Qué tenían? Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, según Apocalipsis 14, el versículo 1, tanto el Cordero, que es Cristo, estará sobre el monte Sión. Por favor, escribe en los comentarios monte Sión. Te voy a dar una revelación poderosa en este momento. Escribe monte Sión. Ok. ¿Quién va a estar en primer lugar sobre el monte Sión? ¿Quién va a estar? Dice que el Cordero. Lo leímos. ¿Va a estar solo sobre el monte Sión el Cordero? No. ¿Quiénes más van a estar sobre el monte Sión con el Cordero? Pues 144,000 van a estar sobre el monte Sión. Ok, ahora te doy una clave. La Biblia, el Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, etcétera, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento nos menciona y nos enseña que el monte Sión estaba dentro de Jerusalén, la ciudad. La ciudad fundada por David, el rey. Dentro de la ciudad estaba el monte Sión, y sobre el monte Sión estaba edificado el palacio del rey David. ¡Qué revelación más profunda! En el monte Sión estaba edificado el palacio del rey David. ¿En dónde? En el monte Sión. ¿Y dónde estaba el monte Sión? Dentro de Jerusalén. ¿Y qué dice Apocalipsis 14, el versículo 1 que te lo leí? Dice que el Cordero, Cristo, el Rey de Reyes, estará sobre el monte Sión, indicando que Él es Rey de Reyes, porque en el monte Sión estaba el palacio del Rey David, y entonces ahí el hijo de David, no David, el hijo de David, Cristo, estará sobre el monte Sión, mostrando su realeza de Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre el monte Sión. Pero no estará solo, sino que con Él estarán los 144,000. Los 144,000, si estarán en el monte Sión, significa que estarán dentro de Jerusalén. Por lo tanto, cuando leemos Isaías 2, verso 3, Miqueas 4, verso 2, y desde Jerusalén saldrá la palabra del Señor, significa desde Sión, porque Sión está dentro de Jerusalén. Por lo tanto, hermano y hermana, la revelación apocalíptica en este momento es que todos los conflictos, ya sea entre India y China, o China y Taiwán, o Rusia, Ucrania, o Israel y Gaza, o Arabia Saudita versus Yemen, sea cualquier conflicto, todo va a ir a desembocar a Jerusalén. Dios va a utilizar una guerra para limpiar el territorio. Y cuando esté limpio, entonces llegará y estará el Cordero sobre el monte Sión en Jerusalén. Y no va a estar solo, sino que estará con los 144,000. Porque estarán en el monte Sión. Porque Sión estaba dentro de Jerusalén. ¡Qué maravillosa revelación el día de hoy! Está en tus manos o aceptar esta verdad, estudiar, profundizar o ignorarlo. Es más fácil que lo ignores, pero estarás despreciando una perla preciosa de verdad presente.
Si entiendes esto, el que entiende esto, entiende todas las demás profecías, entiende las noticias del oriente, entiende las noticias del norte, como dice Daniel 11, verso 44. Entenderá Zacarías 14, entenderá Isaías 14, entenderá Génesis 14, porque esto es revelación oportuna. Y para cerrar con broche de oro, declara así que los que van a dar el fuerte pregón desde Jerusalén, desde el monte Sión, dice la sierva del Señor, oído a esto. La obra de este ángel, el del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1, comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando se intensifique hasta hacer un fuerte pregón. Primeros Escritos, página 277. ¡Qué maravilloso! Pero hay una cita más hermosa que está en la Review and Herald, número 19 del año 1908. Te lo leo para ti. Declara: solo aquellos 144,000, qué hermoso, solo aquellos 144,000 que hayan resistido y vencido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte en la proclamación de este mensaje, el mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Entonces, ¿quiénes darán el fuerte pregón? Los 144,000 adventistas del séptimo día sellados, que sobrevivirán a el juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9, que van a sobrevivir a Mateo 13, el trigo y la cizaña, cuando los ángeles cosechen la cizaña y el trigo quedará, será protegido. Sí, los 144,000 van a sobrevivir al juicio de los vivos, y ellos, y solo ellos, inicialmente darán el fuerte pregón a todas las naciones. Y vendrá como resultado de su obra misionera una gran multitud que nadie va a poder contar, como lo registra Apocalipsis 7:9. Hermano, hermana, ¿te quieres sumar a los 144,000? Hermano y hermana, ¿te quieres sumar a este ministerio de laicos que trabajamos en favor de la bendita iglesia adventista? ¿O seguirás apoyando a aquellos líderes que no predican profecía, no saben dónde están parados, saben más de música para bailar, saben más de cómo obtener más recursos del pueblo, sacarte dinero por diezmos, por ofrendas, por fondos de inversión, por recolección, por ADRA, por la radio, por la televisión? Solo eso sí saben para sacarte, pero no te están enseñando. No es una crítica, es una realidad. Abre los ojos, por favor. Esto es una realidad. Estas profecías deberían de enseñarnos los pastores y ancianos, pero no lo están haciendo, ni lo van a hacer, ni espero que lo hagan, porque están vendidos con el diablo. Lo siento, I'm sorry, pero es la realidad. Están vendidos con el diablo. Pero hoy estoy haciendo el intento de rescatar no a todos, sino a los pocos que van a ser sellados y que van a aceptar tal como está escrito en la Biblia. No, es que el pastor tal y la pastora tal y la anciana tal no enseñan así. Uy, qué miedo. Pues, ¿y a mí qué me importa si ellos no lo enseñan? Lo que a mí sí me importa es que lo enseña la Biblia y lo enseña el espíritu de profecía, la base de todo adventista del séptimo día. Así que te hago un llamado. Si quieres sumarte y tomar las cosas en serio, como muchos hermanos ya lo han hecho, tenemos misioneros graduados en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en el Caribe, de Agencia Misionera AMI. Misioneros que están activos, que necesitan apoyo, que necesitan recursos. Escribe en los comentarios el número de WhatsApp de la Agencia Misionera AMI. ¿Para qué? Para obsequiarte nuestros libros de nuestros cursos gratis, para que si tú quieres sumarte a este proyecto, sumes también recursos. Apunta ahí, Agencia Misionera AMI, el WhatsApp te va, el signo más 502 4229 7786. Una vez más, Agencia Misionera AMI, guárdalo así en tu WhatsApp, Agencia Misionera AMI, el signo más 502 42
297786. Tienes que tomar acción para apoyar, para venir en ayuda del Señor contra los fuertes. Tenemos que alcanzar y educar y preparar a más de 22 millones de adventistas. Una tarea no fácil. Hay muchas dificultades y pocos recursos. Súmate para que juntos podamos cumplir la misión. Recuerda, todos los eventos proféticos que están ocurriendo ahora van a ir a desembocar en Jerusalén, que está en el Medio Oriente. Recuerda que te advertí que mientras va a estar ocurriendo eso allá, paralelamente en la iglesia va a estar ocurriendo el juicio de los vivos. Los ángeles van a estar cortando a millones que no van a tener el sello. Y los que van a quedar de pie, según Apocalipsis 14:1, serán los 144,000. Así que, hermano, ha sido advertido. Yo puedo decir, Pastor Enoc Martín, pastor virtual, misión cumplida por hoy. Mañana será otro asunto, pero hoy, misión cumplida. Reacciona a este video, dale like, dale me gusta y compártelo a los hermanos que les gusta profecía, a los hermanos que no les gusta y son adventistas, compárteles este video. Y si no puedes compartirlo, nombra al hermano ahí en los comentarios para que quede etiquetado y venga a ver el video. Así que todos podemos hacer una parte. Que el cielo te bendiga poderosamente y gracias por todo tu apoyo. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión con los 144,000 y el Cordero en Jerusalén. ¡Hasta la próxima!